The Binding of Isaac es un juego bastante complejo a su manera, repleto de un sinfín de curiosidades y anécdotas, y, como últimamente he visto en YouTube bastantes vídeos de datos explicándolos por niveles usando de referencia un iceberg, que va desde lo más visible a lo que menos, hoy he decidido hacer un iceberg personalizado sobre The Binding of Isaac, ya que tengo experiencia dentro del juego. He de aclarar que algunas cosas las he sacado de otros iceberg, y otras son cosas que yo considero que mucha gente no sabe. Así que con esto dicho, que empiece el vídeo. I am error. En el juego existe una sala llamada Soy un error, una sala rara que no está conectada a ninguna otra sala de la planta. Solo se puede encontrar a través del teletransporte. La habitación contiene varios objetos y una trampilla que lleva al siguiente piso. Lo curioso es que esta sala es una referencia al juego de NES The Legend of Zelda 2. The Adventure of Link, donde un ciudadano de Ruto se presenta con la frase I am error. Que según tengo entendido esto fue un error de traducción. Semillas especiales. Todos sabemos que dentro del juego, podemos introducir semillas, que generan un tipo de run fija, sin ningún ápice de aleatoriedad si es jugada otra vez. No obstante, existen semillas secretas que rompen la regla y además, añaden al jugador o al entorno jugable cosas únicas, como la semilla, Boop Troop, que al ser introducida, coloca un filtro haciendo que el juego parezca estar como en una televisión antigua. También hay algunos más simples como How How, semilla que otorga a Isaac un gorrito de Navidad. Referencias en los goodies. Isaac cuenta con un modo cooperativo, en el que actualmente, el segundo jugador puede unirse como familiar, con una skin especial. La cosa aquí es que muchos de estos familiares hacen referencia a otras obras ficticias, por ejemplo, Adventure Baby, es una referencia a Finn el humano de Hora de Aventura. Pompadour Baby, que referencia a Yosuke Higashikata de JoJo's Bizarre Adventure. Y incluso hay un familiar que tiene semejanza con uno de los oses de Killburn, el director de Antivirus. La demo de Newgrounds. La demo del Isaac Flash, el Isaac original, salió el 8 de octubre de 2011 tras el lanzamiento del juego completo el pasado mes de septiembre. Esta se puede jugar oficialmente en Newgrounds, contando con los 2 de los 8 niveles de The Binding of Isaac, con 5 desbloqueos, sin embargo no la recomendaría si tienes como expectativa Rebirth y sus expansiones. Bonus tracks. Los bonus tracks son tracks o canciones a un lado que no forman parte del juego como tal, de los cuales muchos teorizan que son versiones beta de algunas canciones que conocemos o canciones desechadas de este. Se dice que Antelusem, canción que estáis escuchando de fondo, es una beta de Terminus Locus. Se cree por otros, que es una versión beta del soundtrack de Delirium. En cuanto a los que creen que algunas canciones fueron desechadas, tenemos a His the Number One, canción que se dice que podría sonar en un hipotético final bueno. A mi sincera opinión, nada que ver, siento que estas canciones fueron simplemente algo añadido al álbum del juego para que la gente se anime a comprarlo, pero bueno, esto les sirvió de poco, porque, anda que no hay resubidas de estas canciones en YouTube. El juego está basado en la infancia del creador. Nada que ningún jugador interesado no sepa, el juego de por sí está basado en cuanto lore y temática en la infancia de Edmund Macmillan. A palabras de este, quería transmitir cómo en su infancia la religión era algo presente, como cada cosa que hacía se sentía como algo pecaminoso y siendo él un niño creativo, muchas cosas que dibujaba no eran aprobadas. The Legend of Zelda. Ya he dicho que en cuanto a temática The Binding of Isaac se basa en la infancia de Edmund, pero en cuanto a jugabilidad, del que más se basó es el The Legend of Zelda original de 1986. Mismamente el logo del juego está de cierta forma basado en el logo de Zelda. Entre sus similitudes podemos ver que la vista y la perspectiva, en el Isaac original, y en Wrath of the Lamb, junto a la interfaz de usuario, son prácticamente idénticas. También existen velas en Zelda que una vez usadas lanzan una bola de fuego que dañará a los enemigos que la toquen y pueden usarse para iluminar habitaciones oscuras cuando se usan. Tiene una versión japonesa. A falta de una versión en español, se decidió hacer una versión en japonés y coreano, en la que tomaron de referencia para hacer el logo, el de The Link into the Past. Y que si no me equivoco y si es el caso corregirme, literalmente, no dice The Binding of Isaac, sino la leyenda de Isaac. En cuanto a diferencias de la versión estándar y la japonesa, apenas si hay, más allá de las adaptaciones.
En la coreana hay dos logros con diseños diferentes, el desbloqueo del reto Cargot Your Tony, Everything is Terrible 2, que son diferentes en esta versión. Sobre todo la del Grid Mode, pues podemos ver lo que parece la versión beta de Ultra Gree, de la cual hablaremos más adelante. Curiosidades sobre los pecados capitales. Empezando por una que ya se saben. Ultra Pride, como boss, hace referencia al artista y programador de The Binding of Isaac, Edmund Macmillan y Florian Hinz, respectivamente, pues según estos dos es el pecado capital que más cometen. A su vez puede que este enemigo haga referencia al libro Frankenstein, en el que Víctor Frankenstein crea un ser vivo que considera un monstruo, en este caso Florian sería Víctor, y Edmund el monstruo Frankenstein. De sobremanera algunos de los pecados capitales, son referencias o están basados, en otros personajes, Whereas tanto la forma de atacar, el diseño de su habitación y su aspecto son referencias a la serie clásica de juegos Bomberman, y las expresiones de Envy son una referencia a los memes de Rage Comic, con las cabezas más grandes y más pequeñas, mostrando una cara de troll y una cara de póker, respectivamente. Barra de jefe de Newgrounds. La barra de jefe, del Isaac Flash, tiene en vez de la calavera de Revit, una cara enfadada. Resulta que esta cara, es una referencia a un meme emoticono de Newgrounds llamada Angry Face. Curiosidades de Isaac. Aquí van algunas curiosidades que tal vez sepas o no del protagonista del juego. Para sorpresa de muchos, Isaac no es calvo, confirmado por el mismo Edmund, y es que su madre le rapó el pelo. Otra cosa también confirmada es que él sufre del síndrome del intestino irritable, que a simples palabras causa diarreas o estreñimiento. Lo que, de cierta manera explica por qué hay tanta mierda en el juego. Isaac es zurdo, algo contradictorio pues en la escena inicial cuando se abre el juego, Isaac está usando su lápiz con su mano derecha. Su nombre completo es Isaac Moriah, apellido sacado del monte Morirá, que aparece en el relato bíblico del sacrificio de Isaac. Finalmente, su edad confirmada es de 5 años. Referencias a otros juegos. Es bien sabido que hay cantidad de referencias de otros juegos de Edmund en The Binding of Isaac, tanto en enemigos como en ítems. El cubo de carne, la bola de vendas, Little Chat, SMB Superfan, Dr. Fetus y Epit Fetus, son ítems que hacen referencia a Super Meat Boy. La bola de alquitrán y Little Hish, son referencias al juego de Hish. También tiene referencias a otros juegos, como Super Mario, con ítems como Magic Mushroom o How to Jump. Encima de esto, tiene cameos de otros personajes de los juegos de Edmund. Como Hish, protagonista del juego del mismo nombre. Triabsnid de Triabsnid. Steven de Time Food, Chad que apareció por primera vez en Super Meat Boy. Sisters Beast, del juego Hish. Y como mención estaría Bumbino, que saldrá para Repentance, boss basado en la precuela de The Binding of Isaac, The Legend of Bumbo. Nombres provisionales. El título provisional del juego era Lovesick. Nombre curioso porque en inglés se describe a uno como enfermo de amor, a alguien que está muy enamorado de un individuo que no lo ama, algo curioso si lo pensamos pues dentro del juego, Isaac quiere mucho a su madre, mas ella lo desprecia. Luego de esto pasó a tener como nombre Mon y finalmente The Binding of Isaac, como un juego de palabras con The Legend of Zelda. Los nombres de los soundtracks. Si te gusta el soundtrack del juego, debes de saber que muchas de las canciones de este, tienen nombres de lo más peculiares. Matricide, Ventricide, Infanticide y Elicide, toman de base lo mismo, el acto de matar a algo o alguien, el primero es el acto de matar a una madre, el segundo se compone de la palabra ventrículo y el sufijo, sidio, indicando la muerte de un corazón, infanticide, sería lo mismo solo que esta vez tiene el infante como base, dando por entendido que es el asesinato de un niño, y ericide es algo más complejo, siendo el acto de asesinar al propio señor o maestro de alguien. Además de estos hay soundtracks con nombres en latín como Mater Propeor Nativitate, que se traduce como casi madre y nacimiento respectivamente, Sepulcrum. Tema del último final del juego, tiene como traducción tumba o entierro, y uno de los más conocidos Morituros. Tema del jefe Hash, cuya traducción ruda, sería a punto de morir, pero lo más correcto sería, los que van a morir. Blue Conjoined Fatty, y los Cross Stonies. Los Blue Conjoined Fatty, son de los enemigos menos conocidos y más misteriosos del juego,
siendo estos unos con Joinet Fati normales, capaces de disparar y pick-up, con el efecto de Spoon Vender. La razón de por qué son tan difíciles de encontrar, es porque estos solo pueden aparecer en The Chest, y The Void, en una sala específica, y la probabilidad de encontrar esta sala es bajísima. Luego estarían los Cross Stoney, quienes son un tipo de Stoney añadido en el Booster Pack 5. Y son como una hibridación de un Stoney y un Cross Stoney Shooter. La razón de por qué no son tan conocidos es porque estos solo aparecen en el reto número 32, April's Fall, como sustitutos de los Stoneys normales. Se puede spawnear a Mega Satan. Si alguna vez se te ha ocurrido jugar con la consola del juego, habrás intentado spawnear a Mega Satan, y sabrás que una vez spawneado, este no aparece, y la razón de por qué no aparece es porque la única cosa que puede hacerlo aparecer es el pentagrama de su sala. Pero a pesar de esto, si luego spawneamos a Hash, para después matarlo, aparecerá la segunda fase de Mega Satan, solo que sin su textura, curiosamente curioso. Todo está en la mente de Isaac. Otra de las cosas que si eres un jugador experimentado o mínimamente enterado sabrás ya. Nada del juego es real, todo es una creación de Isaac, quien en su imaginación, procede a enfrentar a todo lo que le atormenta en forma de monstruo, por eso es que sus lágrimas les hacen daño, llorar le ayuda a olvidar sus problemas. Los ítems que recogemos son recuerdos, o cosas que Isaac sabía de antes, y la trampilla en la que nos tiramos, es solo una mención a cómo Isaac va escapando, cada vez más, y más profundo, de la realidad. Los creadores de antivirus. Si no lo sabes, los creadores de Antivir, y los que actualmente ayudan en el desarrollo de Antivir, no fueron personas que salieron de la nada para crear un mod. De hecho, estos eran fanáticos desde la época Flash del juego. Apuesto a que muy posiblemente has visto alguno de estos dibujos alguna vez, en la época de Rebirth y Afterbirth. Pues, ahora anuncio que para el que no lo sepa, que estos son obras de Not Your Sagittarius, la artista de Repentance, y que pretende rediseñar muchos de los enemigos que Rebirth tiene. Leader Ice Cream, quien es el que hace los conceptos artísticos y salas de Repentance, empezó en YouTube, creando animaciones sobre la versión Flash del juego, con una de sus series YouTube Put, más conocidas que era la de Fly Out, que trataba de una versión pequeña del Duque de las Moscas y su convivencia con algunos de los personajes del juego. También es el creador del video de Isaac of Isaac. Isaac, además de que se sabe que aportó algo al mod del Community Remix, lo que explica por qué en Antivir existen ítems sacados de ese mod. La verdad es que me enorgullezco de haber visto estas animaciones en su tiempo, cuando creía que el camión de los helados existía en mi país, y cuando pensaba que los youtubers ponían una cámara apuntando a la pantalla para grabar un gameplay. En cuanto a Killburn, se sabe que su padre es ingeniero de software, y que él desde que entró al instituto intentaba modificar los juegos que a él le gustaban, dándoles más contenido o quitándoselo. Los gatos de Edmund. Guppy, Tammy y Cricket, son gatos de Edmund que se pueden ver como gatos muertos dentro del juego. Esto es algo irónico en un sentido obscuro, debido a que Guppy en la vida real, falleció el 19 de agosto de 2014 a la edad de 12 años. Curiosamente la cabeza de Cricket en el The Binding of Isaac original, se llamaba Maxea, y era un perro en vez de un gato. Esto no tiene nada que ver con que Edmund tenga un perro, simplemente este es el nombre del perro que Edmund Macmillan quiso de pequeño pero nunca tuvo. Los roles de los personajes. Hay gente que suele confundir el concept art de Eva, pensando que su nombre en ese entonces era Druid. La cosa es que Edmund al planear cada personaje, le daba roles o clases. Edmund confirmó que Isaac es el luchador, Maggie el clérigo, Cain el ladrón, Judas el mago, Samson el berserker y Eve la druida. Lo que sí fue desechado de su concepto fue el murciélago reemplazado por el pájaro muerto. Secretos en los jefes. Muchos de los jefes del juego tienen pequeños detalles bastante curiosos. The Gate al morir muestra en su interior una pequeña cabeza de Isaac asomando en su cadáver. Esta cabeza la podemos ver en batalla como dos ojos blancos que se iluminan en su interior. La máscara de la infamia, aparte de estar confirmado por Edmund que es mujer, tiene un ojo detrás de sí, lo que explica por qué al ponerse detrás suya esta reaccionara de inmediato. Curiosamente, este ojo en el concept art no estaba presente, y en su lugar se podía ver un feto.
Esto tiene una explicación bastante estrafalaria, pues según estuve investigando, dentro de la máscara hay un Isaac algo deformado. Esta se la saben ya muchos, y es que Gurdy iba a ser originalmente un montón de niños muertos o un montón de cadáveres de Isaac, pero parecía demasiado confuso, así que Edmund Macmillan hizo su cuerpo de tripas en su lugar. El nombre de este deriva supuestamente de una condición médica llamada GERD, enfermedad por reflujo gastroesofágico, más conocida como reflujo ácido. Contenido sin usar. The Binding of Isaac tiene bastante contenido sin usar. Ejemplos serían la mitad de un corazón negro que está en los archivos del juego, mas no aparece en este. También hay varias versiones coloreadas de obstáculos. La animación de Breath of Life. Una animación de Hash, llamada Puffed. Florian Imsl, en la imagen de presentación del juego, junto a Edmund Macmillan. Las manos esqueléticas de Mega Satan. Y el conocido ítem, Pumpkin Mask, objeto activable que debía ser dropeado por Krampus, que se suponía que disparaba un rayo en 4 direcciones, eventualmente fue reemplazado o reutilizado en Rebirth por la cabeza de Krampus. Para más curiosidad, este es utilizado en el mod Community Remix. Los diseños entre Flash y Rebirth. Existen diseños beta realizados entre la versión Flash y Rebirth, entre los que están el corazón de la máscara y corazón de las pequeñas máscaras, Brimstone y The Husk. La teoría de la evolución. Se dice que muchos de los bosses del juego evolucionaron de los enemigos estándar de este, teniendo como ejemplo más conocido el de Gurdy, que sería la pupa o crisálida de la serie de jefes de Gurdy, pues las etapas de huevo y larva son Gurglings y Gurdy Jr., y la versión adulta es Mama Gurdy. Otros ejemplos serían Mega Mau, que sería la evolución o versión adulta de los Sichik Horf, que a su vez descienden de los Horfs normales. Y uno más serían las Dips, que pasarían a ser Squirts de estos, los Dingas, terminando finalmente en Dingle, Dangle y Brownie. Secretos en las pastillas del juego. Muchas de las pastillas del juego esconden algunos secretos que pasan de lo más curioso a lo más raro. Balls of Steel, por ejemplo, es una referencia a Duke Nukem, en una de las citas más famosas de Duke. I've got balls of steel. Las pastillas de explosive diarrea son probablemente una referencia a Atomic Bomberman, donde una pastilla llamada Ono hacía que el jugador lanzara bombas detrás de él de forma incontrolada durante un corto periodo de tiempo. I found pills, are you a wizard? Y I can see you forever son macro memes de imágenes, como puedes ver aquí. Limón Party, por otra parte, también es el nombre de un sitio en internet que presenta a un grupo de hombres mayores practicando sexo oral. Sí, bastante raro. El desbloqueo original de The Lost. El desbloqueo original de The Lost era muchísimo más complejo si lo comparamos con el actual, teniendo pasos a los que seguir, empezando por morir por un Mujibom en el primer piso, como Isaac. Morir con tus propias bombas en las cuevas o catacumbas como Magdalene. Morir por mamá como Judas. Y finalmente morir en la segunda fase del combate contra el jefe Satán como Azazel. Pero todo esto se fue al garete, cuando se descubrieron los pasos a seguir del desbloqueo de The Lost mediante el uso del data mining, en 109 horas. Provocando la decepción en Edmund Macmillan y Tyrone Rodríguez, considerándolo impaciente, y según sus palabras fue como tragarse un filete de $100 de un solo bocado. So my question to you guys is, there's a lot of stuff that still hasn't been discovered yet? People already fucking fucked it up. They all messed it. They swallowed a $100 steak with one bite. El sprite de Mega Satan perdido. Si viste mi video de conceptos artísticos, esta ya te la sabrás. La segunda forma de Mega Satan tenía manos esqueléticas que fueron removidas, y que se dice que se utilizarían como escudo para protegerlo. Sin embargo, de lo que no muchos hablan, es que la segunda forma de Mega Satan pudo llegar a tener en algún punto del desarrollo esta expresión, de cual ni hay rastro en los archivos del juego. No sabría decir si esto es un edito o es real, ya que el origen de esta imagen es de una página de sprites sumamente confiable, por tanto quedará a tu opinión si este sprite fue creado por un fan o no. Old Man Keeper. Old Man Keeper fue lo que se cree la versión beta de Keeper, apareciendo desde el lanzamiento de Afterbirth, similar a Skinless Hash. Tiempo después fue reemplazado para así permitir desbloquear al verdadero Keeper.
Este sprite se utiliza para el Día de los Inocentes desde 2016, ya que el sprite de Kepper se cambia por este sprite para ese día. Se desconoce qué función tendría en el lore, o siquiera qué personaje bíblico representa. Todos son Isaac. Esta teoría en un principio no quise meterla, pues me parecía algo estúpida, sin embargo tras investigar un poco podría tener sentido, y es que se dice que todos los monstruos del juego de cierta forma son Isaac. Teniendo como ejemplo, al ya mencionado The Gate, quien es controlado por un pequeño Isaac, la máscara de la infamia que posee un deforme Isaac en su interior, a It Lives que directamente es el feto de Isaac, y así con muchos. En mi opinión algunos muestran facetas de Isaac y otros no. Las múltiples personalidades de Isaac, otra que muchos posiblemente ya saben si se interesan un poco por el juego, y es que los personajes de este representan de cierta forma una faceta o personalidad de Isaac, Samson siendo la furia, Apolión la indiferencia y así con todos. Una teoría dice que la mayoría de los personajes representan diferentes problemas que Isaac cree que tiene. Otros sugieren la idea de que Isaac tiene un trastorno de personalidad múltiple, ya que comúnmente este problema suele darse en niños que han sido sometidos a maltrato emocional o físico y a abusos sexuales durante un largo periodo de tiempo, incluso haber vivido en un entorno doméstico aterrador. Jesus Loves Me. Jesus Loves Me es una canción de The Binding of Isaac original, conocida por ser una de las canciones más extrañas y terroríficas de la versión Flash, sonando después del Ending 10. Aunque no aparece en el álbum oficial de The Binding of Isaac en Bandcamp. El caso de esta canción es bastante interesante, mucha gente suele pensar que esta canción no fue pasada a revivir como el resto de canciones, y en cierta forma están en lo correcto, debido a que la canción no se reproduce en ningún momento de este, sin embargo, sí que fue remasterizada para el tráiler de Revivir, y forma parte del álbum de Revivir. Extrañamente no es considerada como un soundtrack bonus, tal vez porque sí tuvo uso en el tráiler, y según tengo entendido podría ser nuevamente utilizada en Repentance. Para los más curiosos, esta canción es en realidad una versión muchísimo más distorsionada, de una canción infantil del mismo nombre. Pisos secretos. Dentro del juego existen pisos secretos, del primero sí he encontrado información que es Stage 13, en cambio de uno de los siguientes que mostraré no encontré absolutamente nada. El Stage 13 consta de habitaciones verticales de 2x1 que tienen puertas que suelen cerrarse a veces, un mínimo de enemigos, normalmente unos pocos del mismo tipo, y utiliza el fondo de The Caves. La música es de una sola capa, ya sea la del sótano en llamas, y solo suena cuando hay enemigos en la sala. El jefe es siempre el duque de las moscas, y no aparece ninguna trampilla ni ningún objeto cuando se derrota al jefe. El siguiente piso secreto que descubrí fue el Stage B, un piso que imita la textura de otros pisos anteriores, o salas especiales. Tiene una tienda, una sala dorada, y si hay suerte aparecerá una sala repleta de ítems y trinkets. El jefe de este piso siempre es It Lives, y al derrotarlo saldrá una trampilla que conduce al primer piso. Como ya digo, en internet no encontré nada relacionado con el Stage B. Mi teoría es que junto al Stage 13, son pisos de prueba. Finalmente el Greed Mode posee un último piso que es la versión del Void de este, no tiene nada de especial, pues es básicamente el último piso del modo, solo que con la temática del Void. Las figuras religiosas dentro del juego. En el juego podemos ver algunas figuras religiosas como ángeles y demonios, los ángeles en particular son llamados Gabriel y Uriel. El primero, Uriel, es uno de los arcángeles de la tradición rabínica posterior al exilio, y también de ciertas tradiciones cristianas. El nombre significa Dios es mi luz, en hebreo, Ori, o Uri, significa mi luz y él significa Dios. Y Gabriel es un arcángel que suele ser un mensajero enviado por Dios a ciertas personas en las religiones abrahámicas. Su nombre significa Dios es mi fuerza. El más conocido entre estas figuras es Krampus, pues muchos ya saben que está basado en una figura folclórica alpina de aspecto similar, que supuestamente actúa como contraste de San Nicolás o Santa Claus, castigando a los niños que se portan mal cerca de la época navideña, siendo esta la razón por la que puede darnos un trozo de carbón al derrotarlo. El diseño original de Ultra Grid.
Nuevamente, si vieron mi video de los conceptos artísticos del juego, sabrán que Ultra Grid, en un principio tenía este aspecto, con un cuerpo más rechoncho, unos brazos menos voluminosos, contando además con un diente y una llamativa barba. Y es que según Tyrone Rodríguez, el Ultra Grid con barba debía representar al propio Tyrone, de forma similar a Ultra Pride que representa a Edmund Macmillan y Florian Ings. Skinless Hash. De este, a pesar de que ya lo dije en el video mencionado, todavía a día de hoy hay gente que sigue diciendo y repitiendo el mismo cuento de que Skinless Hash sería la tercera fase de Hash, que si era una beta de Delirium, o que si este solo era un anzuelo, que de esta última en cierta manera sí fue así. La verdad de todo esto es que Tyrone confirmó que esta fase de Hash estaba pensada originalmente para ser su segunda forma, teniendo ideas de arte conceptual basadas en ella. Polémicas. Con esto más de uno pensará que las polémicas del juego son en base al catolicismo, que si bien es así muchos creyentes apoyaron el juego en su día y este tipo de polémicas no son las más sonadas, pero la que sí es considerada grave, es la que hubo con el comportamiento de Tyrone Rodríguez. Dicho por algunos trabajadores de Nicalis, Tyrone Rodríguez es como un jefe amable pero a menudo difícil, propenso a un comportamiento que algunos calificaron de controlador y explotador. Dijeron que Rodríguez les presionaba para que bebieran mucho, que hacía bromas racistas en el lugar de trabajo y que oscilaba entre reñirles e ignorarles. Unos cuantos compartieron registros de Skype en los que Rodríguez utilizaba insultos racistas y capacitadores, bromas racistas y comentarios antisemitas durante las conversaciones de trabajo. Aparte de presionar a los trabajadores para sacar cuanto antes el Afterbirth Plus, lo que explica por qué estaba tan mal hecho cuando salió. Booster Packs. Para los jugadores más recientes, los Booster Packs fueron actualizaciones de contenido recurrentes para The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Contando con el contenido de mods de alta calidad, populares y equilibrados desarrollados por la comunidad como actualizaciones en el juego para seguir añadiendo características. El ítem Black Hole salió de un mod del mismo nombre, de Sprinkler lo mismo y así con muchos otros. El padre de Isaac. Del padre de Isaac, se ha dicho de todo actualmente, pues este personaje resultó bastante importante para el lore del juego, ya que en la precuela de Isaac, The Legend of Bumbo, él es un elemento clave de esta. Para ponerla simple basándose en teorías que podéis ver en mi canal, el padre cumplía con su rol paterno, mas no quitaba que él fuese un ludópata, posiblemente causante de la pobreza en la familia de Isaac, tras ciertos acontecimientos que involucraron a la madre. Tras vistiendo al pequeño de la familia, el padre empezó a discutir muy frecuentemente con esta, pues él quería genuinamente al niño. Se dice que el padre empezó a ser alcohólico, y finalmente abandonó la familia, dejando a Isaac a su buena suerte, con una madre depresiva y dependiente de las drogas. El purgatorio. El purgatorio, como se le conoce canónicamente, es un lugar visto en los endings 17 y 20. En el ending 17 es visto como Isaac sale de un cofre rojo para observar el lugar y una gran sombra se forma detrás de él. A la sombra le crecen colmillos y ojos rojos, mientras la escena se oscurece acompañada de un ambiente de sala del diablo. En el final 20, se vuelve a ver este lugar, y en el Isaac empieza a vagar. El lugar tiene una apariencia desértica, gris, y contando con algunos árboles sin hojas. Como tal, el purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y la copta. De acuerdo con esta doctrina, el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación en el que, después de la muerte, las personas que han muerto en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados que residen en la persona. Una vez purgados estos entrarán al paraíso. Teniendo esta descripción uno puede intuir que la sombra que acompaña a Isaac en este lugar es una representación de los pecados, o del pecado del suicidio. Los Keeper son cadáveres de Isaac. Bastante intuitiva esta, y es que Isaac, al terminar una run, muere inevitablemente. De hecho se cree que el juego en la vida real transcurre en 30 minutos o una hora aproximadamente, ya que se dice que a partir de esta marca de tiempo Isaac empezará a deteriorarse a falta de oxígeno. Lo curioso es que los Keepers en esencia, son cadáveres de Isaac al terminar una run. Esto se pone algo más turbio cuando nos damos cuenta de que estos aparecen en tiendas y en salas secretas, denotando cómo fueron olvidados. Darkroom.
La Dark Room es uno de los pisos más raros que hay en el juego, a simple vista parece ser una isla negruzca flotando en una niebla morada. Más el significado de esta es interesante cuanto menos. Una Dark Room es también el nombre de una sala que, como su nombre indica, está sumida en la más absoluta oscuridad, con el notable propósito de procesar fotos. Si a eso le sumamos que, para llegar a esta planta se necesita el negativo, que es el nombre que recibe una foto que aún no ha sido procesada y cuyos colores y matices están invertidos, da que pensar. Hash y su significado. Esta es una que se ha repetido hasta el cansancio desde aquel video de Dead Pixel. Y es que Hash representa de cierta forma el subconsciente aún vivo de Isaac, que lucha por salvarlo de la muerte por asfixia. Es muy repetido eso de que las venas en la pantalla son un síntoma de la asfixia visto en los ojos, pero no tanto el hecho de que este boss tenga la apariencia de alguien siendo ahogado con algún tipo de tela, que en este caso sería el tejido del suelo. Además confirmado por Edmund, lo que hay debajo del tejido es nada más y nada menos que un 3 signos de interrogación gigante empujando desde el otro lado. Lo que explicaría por qué en sus versiones más tempranas este tiene X en los ojos, pues en esencia podríamos decir que el jefe de 3 signos de interrogación es una versión mucho más débil que Hash. The Lamb es una representación de Jesucristo. Esta es una de las teorías más sonadas de todas. En la Biblia se habla a menudo de Jesucristo como el Cordero, y sabiendo que Isaac cree que es Dios quien le dice a su madre que lo trate mal, podría explicar por qué ve a Jesús como un cordero humanoide con apariencia malvada. Si bien es popular, Edmund confirmó que The Lamb es la maldad que cree Isaac tener adentro. La razón de su aspecto podría hacer referencia al cordero sacrificado en el relato bíblico del sacrificio de Isaac, muy posiblemente Isaac está reflejando su maldad en esta figura y de ahí su apariencia. La forma base de Delirium es la mente de Isaac. Ya se sabe bastante, por muchos, que Delirium como boss representa los delirios sin control que tiene Isaac antes de morir dentro de su cofre. Todas las formas que adopta son recuerdos de sus peleas pasadas, pero es poco sonado que la forma base de Delirium representa la mente del mismo Isaac. Esto tiene cierta base pues Delirium al atacar cierra y abre los ojos parecido a como Isaac lo hace para defenderse. Su paleta de color también parece ser, tal vez intencional o no, la misma que la del objeto de Mind. Queda a quien creer si la forma base de Delirium representa la mente de Isaac, que, a mi opinión, es así. Las clasificaciones de los enemigos. Los enemigos que enfrentamos pueden ser catalogados como miedos comunes de un niño, como las arañas, las momias, los gusanos. Formas en cómo se ve a sí mismo como lo sería Gurdy, que de cierto modo es una forma súper grotesca del mismo Isaac, Hash siendo su subconsciente, o el mismo Delirium en su forma base siendo su mente. Representaciones bíblicas, como los ángeles, Krampus y el mismo Satán. Traumas, cómo es la madre como jefe y cómo se representa este. Y finalmente podríamos añadir cosas más escatológicas que ve como enemigos en su día a día, como los enemigos que son cacas esencialmente. The Forest. Desde que mencioné a The Forest en uno de mis vídeos, parece ser que mucha gente lo ha ido tomando en cuenta, como el siguiente piso a The Corpse en el próximo DLC Repentance. Aún así la información de este piso es prácticamente nula, y no es que fuese algo que me inventé para ese video en cuestión, resulta que The Forest tiene un concept art que no detalla información alguna, incluso se sabe gracias a Ladar, usuario del Discord de Witchy, que este piso sí que se tuvo en mente, ahora bien si este aparecerá en Repentance no se sabe. La voz del padre. Resultó que la voz que escuchamos en la franquicia, cuando tomamos alguna pastilla o incluso en algunas canciones del juego, sobre todo las bonus, esa voz, es la voz del padre de Isaac, quien también prestó voz para hacer a Bumbo, quien no es más que en esencia una forma muy simple de cómo ve Isaac a su padre. Bad gas. El significado de Ultra Grid y Mega Satán. Si algo comparten estos dos enemigos en particular es que son de los jefes finales más misteriosos y de los que se sabe bastante poco que podrían representar. Todo esto está mejor explicado en mis vídeos pues como ya dije, muchos piensan que Ultra Grid es una representación del padre, otros que es otra representación de la muerte de Isaac y otros no lo toman en cuenta para el lore. Y en cuanto a Mega Satán, se han hecho muy pocas teorías al respecto, algunas dicen que Mega Satán es Isaac, o algo del estilo, pero mi teoría y que siento que es la más acertada, es que Mega Satán es una representación de la uranofobia, que es el miedo irracional a la idea mística de un paraíso o cielo y a no ser merecedores del mismo. Es por eso que al derrotarlo Isaac, se convierte en un demonio pero sonriendo, pues ha aceptado que él es malvado, y que no tendría por qué seguir teniéndole miedo.
Los personajes muertos. Por lo general sabemos que 3 signos de interrogación es el cadáver de Isaac, pero no solo este, que Eper y The Forgotten también lo son junto a The Lost. De aquí se podría intuir que es como un proceso, primero estaría 3 signos de interrogación que es un cadáver reciente, luego pasamos a The Keeper, que es un cadáver ya seco y con un aspecto agrietado, al que se le han caído dientes y ojos, luego estaría The Forgotten del cual solo quedan huesos, y finalmente The Lost, que es el alma perdida de Isaac. Es algo curioso como todos estos son personajes secretos, ¿no creen? La existencia de Guppy. Ya hemos hablado de Guppy y cómo este es una referencia a un gato de la vida real que murió. Pero dentro del juego se hace demasiada mención a este personaje, al punto de que muchos fans creen que es parte del lore, muchas teorías se dice que este gato sí que existe dentro de la historia pero murió, otros como yo creen que simplemente es un amigo imaginario, pues de momento no se ha visto más, que en la imaginación de Isaac, he llegado hasta ver algunos que creen que Guppy es algún tipo de peluche, en fin la existencia de Guppy es algo a tu libre interpretación, pues apenas si hay información de esto. Y así terminamos con el iceberg de Isaac. Sé que muchos me dirán que faltó cosas como el ARG de Keeper, alguna mención a algún mod, o alguna estupidez de teoría, sobre que si Isaac solo estaba soñando, y al despertarse vio que no tenía piernas a su vez de que veía a Calamardo suicidándose. Como ya digo este es mi iceberg, si vosotros queréis añadir algo en los comentarios yo atento los leeré. Ya sin nada más que añadir, espero que tengan un buen día y os doy mi adiós.